De los que están presentes, ¿pudieron hacer todas las evaluaciones? ¿O alguien se quedó pendiente? Ya sea con la entrega de la guía o con la evaluación que tenía como fecha límite el domingo. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo estaba haciendo en la madrugada la última guía, pero fíjese que se me apagó la computadora y ya no la pude terminar. Entonces no sé si me podría ayudar en ese aspecto. Pero a esta fecha ya la tiene terminada. Sí, lo que sucede es que yo sí la subí, Ah, pero la que no hice es la última, los ejercicios, que esos el tengo en último. tiempo. Ujú. Perfecto. Vámonos entonces y Pero de hecho, ingeniero, yo le comentaba que algún problema había, porque a la hora que yo quería subir la guía, sí me daba error. Me sube quizás como 45 minutos intentando subirla. a veces son muy pesados los archivos, ¿verdad? Pesan quizás un poquito más de lo permitido. A lo permitido parece que son 20 megas. O sea, prácticamente no es mucho. Entonces vamos a tratar de evitar ponerle mucho color, ¿verdad? De ponerle muchas cosas que generen un archivo muy pesado para que no les cueste subirla. Lo otro, siempre acostumbren a hacer el archivo en PDF porque pesa un poquito menos. Fíjese que mi archivo no llevaba nada, o sea, de Word lo pasé a PDF, o sea, no llevaba ni siquiera color, a excepción de las páginas enmarcadas, no llevaba absolutamente nada. Vale, otra cosa que puede estar fallando también es la conectividad. A veces tenemos bajones de conectividad, de señal, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, una contratación de X megas y de repente se cae, baja o es bastante inestable. Y eso nos pasa a todos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en mi casa pasamos luchando con eso, llamando a cada ratito a la compañía, porque de una cantidad que tenemos contratado, de repente estamos navegando a la mitad y a veces a la décima parte de lo contratado. Entonces hay que verificar eso, ¿verdad? Hay que estar constantemente verificando la velocidad a la que estamos navegando para hacer los reclamos a la compañía con la que tenemos el contrato. A veces eso podría también fallar, ¿verdad? La conectividad. Otra situación es que si lo hacemos todos el último día, es decir, ese día se está saturando la red, ¿verdad? Entonces la plataforma está prácticamente recibiendo tanta información que se vuelve lenta. Entonces procuremos, ¿verdad?, ir terminando con tiempo y si es el último día subirla, por ejemplo, más temprano, de la mañana, del mediodía, para que no tengamos problemas. Si es posible un día antes, mejor, ¿verdad? Porque todo eso influye. La conectividad, el peso del documento, dejar para última hora la subida, ¿verdad? Hay tantos factores que nos pueden dar problemas ese día. La misma desesperación de quererla subir porque ya se nos está acabando el tiempo también, ¿verdad? Entonces vamos a ir prácticamente poniéndole atención a todas esas cosas para no tener problemas. O sea, no sé qué pudo haberles fallado, qué les pudo haber ocurrido en ese momento. Lo importante es que se logró enviar. Y si no se ha logrado enviar, inmediatamente comuníquense conmigo, ¿verdad? Si probablemente si no se pudo ese día, pues al día siguiente vemos la manera como hacemos para poder habilitar otra vez el espacio y que ustedes puedan subir la tarea. Lo importante es que nadie se quede sin subirla por algún problema técnico. O sea, no nos vamos a poner así tan rígidos, ¿verdad? No se pudo y no se pudo. Sabemos que hay problemas de bajones, por ejemplo, de la señal. De ahí eso porque yo también lo experimento. Entonces, si me pasa a mí, le pasa a todos ustedes. O le puede pasar a cualquiera. Entonces, la mejor manera es
comunicarnos, ¿verdad? Escribirme, mire, no pude, tuve este y este problema, ¿verdad? ¿Cree que lo puedo hacer el día de ahora? O sea, yo con mucho gusto les doy chance. Tampoco vamos a agarrarnos de esa bondad, ¿verdad? Que, como da tiempo de que lo entreguemos el día siguiente, ¿verdad? Lo hacemos así. No, ¿verdad? Esto es casos especiales que nos haya dado problemas. Bueno, yo sé que ya es tarde, ¿verdad? Ya se nos pasó prácticamente la hora, pero podríamos revisar, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta segunda entrega? Entonces, en la unidad 2 dice que comenzamos a hablar de expresiones algebraicas. Y comienza en la clase número 5, que son operaciones con polinomios. ¿Qué entendemos por polinomio? Algunos, yo sé, tienen ya mucho rato de que dejaron de estudiar y están nuevamente incorporando, ¿verdad? Y que hay temas que sí los recuerdan, pero así a grandes rasgos. La idea es irnos refrescando de toda esa temática, de eso que vimos en un momento y que lo dejamos por allá, ¿verdad? Y lo estamos retomando. ¿Qué es esto de polinomios? Dice acá que las operaciones con polinomios presentan para su resolución un algoritmo semejante a las aritméticas y a la correcta aplicación de las leyes de los exponentes, con finalidad de ayudar a encontrar el resultado más fácilmente. O sea, esa es como la introducción, ¿verdad? Pero luego vienen las operaciones, dice, con polinomios. Y acá tenemos algunos ejemplos de los polinomios, ¿verdad? Cada uno de estos es un ejemplo. Ahí aparece, por ejemplo, 3x, dice 3ab, 5x cuadrado, a entre b, raíz de 5x. Si lo vemos como valores aislados, cada uno de esos representa un término. Y cada término consta de una parte numérica, una parte literal y un exponente. Aparte del signo, ¿verdad? Que debe llevar. Entonces llevaría el signo, la parte numérica, la parte literal y el exponente. Ahí tenemos un término. Entonces un polinomio está constituido por muchos términos o por varios términos, pero que comienza desde uno, es decir, desde un término que tiene esa conceptualización, ¿verdad? De tener un signo, una parte numérica, una parte literal y un exponente o una parte exponencial. Y acá vemos el caso, por ejemplo, del término 9x cubo. Dice que tiene un coeficiente numérico, 9, y una parte literal, ¿verdad? Que es x, con su respectivo exponente. Tenemos este otro caso, a quinta b, donde la parte numérica, como no se mira, es 1. Esto indica que hay una a y una b, ¿verdad? Eso me está diciendo este 1. Una a la quinta, una b, ¿verdad? Eso me está diciendo, o me está diciendo una a quinta b. Entonces, eso me indica la parte numérica. Donde no veamos que tiene un valor numérico, eso es 1, que me está indicando que hay una de estas variables. Luego viene esta otra, ¿verdad? Que habla de menos xy cuadrado. Entonces, igual, no se mira acá la parte numérica, es 1, pero este 1 por el signo que tiene o que antecede, va a ser menos 1, menos una xy cuadrado. Entonces la parte literal va a ser xy cuadrado. Prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Pero el signo se separó con el coeficiente numérico. Menos 6mn, menos 6 es el coeficiente numérico o la parte numérica. Mn es la parte literal.
Entonces, estos son ejemplos de términos, ¿verdad? Un término consta de esas partes. El lenguaje algebraico, ¿cómo lo vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a identificar o cómo lo vamos a nombrar? Por ejemplo, acá tenemos esta expresión y acá decimos el doble de un número, 2x. La diferencia de dos números, x menos y. Esto es el planteamiento cuando nosotros veamos en el enunciado del problema que se dan estos valores o estos enunciados o estas verdades o aseveraciones. Cuando diga el doble de un número, es un número x que no sé cuál es, pero que lo voy a multiplicar por 2x. La diferencia de dos números, entonces la diferencia estamos hablando de una resta. La raíz cuadrada de un número, raíz de ese número llamado x. El producto de dos números, xy. El cociente de dos números, x entre y. El doble de un número disminuido en 5. Mire, cuando escuchemos esto o leamos esto, inmediatamente tenemos que interpretar su expresión algebraica. Porque los problemas van a venir así, de esta manera. Entonces tenemos que interpretarlos así. O extraer de la realidad, ¿verdad? El lenguaje algebraico es un lenguaje prácticamente normal, ¿verdad? Lo que hablamos en la realidad. Tenemos que expresarlo en un lenguaje algebraico, en un lenguaje matemático. La expresión va antes, ahora, y el lenguaje va después, o el enunciado verbal. 3x, el triple de un número. XY cuadrado, el producto de un número por el cuadrado de otro. X más Y, la suma de dos números. 3 factor de X más Y, el triple de la suma de dos números. 3 veces la suma de estos dos números. Esto es bueno que lo vayamos estudiando porque nos va a familiarizar con el lenguaje de los enunciados de los problemas. Para la forma como esté el enunciado del problema. Inmediatamente tenemos que extraerlo de la realidad, de lo que dice el enunciado y pasarlo a un lenguaje matemático. Que en este caso es una expresión algebraica. Cuando hablamos de términos semejantes, hablamos de aquellos términos que tienen la misma variable y el mismo exponente. Eso lo va a hacer semejante. La misma variable y el mismo exponente. No así la parte numérica, esa puede ser diferente. Pero el exponente y la variable nos va a indicar que son términos semejantes. ¿Verdad? Por ejemplo, menos 3x cuadrado y 6x cuadrado. ¿Ven? La variable es la misma x y el exponente es el mismo. Entonces yo puedo hacer esta operación con estos números. Aquí tengo menos 3x y aquí tengo 6x. Los puedo operar. 2 a cubo b cuadrado c cubo y menos 3 a cuadrado b c cuadrado. ¿Serán estos términos semejantes? Claro que no. Aquí dice de los términos menos 3a cuadrado b c cuadrado y 2a cubo b cuadrado c cubo no son semejantes, porque no cumplen esta condición de que la variable y el exponente sean iguales. La parte numérica no importa, el signo no importa, pero el exponente y la variable deben ser las mismas. En este caso estos dos sí son semejantes, pero este término con este otro de acá no son semejantes, ¿verdad? Aquí me dice el enunciado, pues aunque podemos visualizar desde la misma o los mismos literales, estos no tienen el mismo exponente. Y los términos menos 3x cuadrado y 3y cuadrado tampoco son términos semejantes.
Aquí tengo el mismo 3, el exponente 2 y el exponente 2, pero las variables son diferentes. Este es X y este Y. Entonces no son términos semejantes. Deben tener la misma variable y cada variable con el mismo exponente. Eso se consideran términos semejantes. Eso es lo que dice en toda esa lectura. Caso 1 es reducir términos semejantes. El reducir significa sumar o restar aquellos términos que son iguales en cuanto a variable y exponente. Dice, observa el siguiente ejemplo. Se tiene, dice, 3x más 4x. Y este es igual a sumar la parte numérica 3 más 4. Y escribir una sola vez la variable, como es la misma, una sola vez. Sumamos los coeficientes numéricos y eso me da 7x. Veamos en el caso B. En el caso B tenemos menos 4x menos 5x. Como los dos son menos, puedo sumarlos, pero poniéndole el signo negativo. Entonces digo 4 más 5. Como las dos son x, x. Entonces tengo 4 más 5 es 9. Pero como los dos son negativos, entonces es menos 9x. Ese es un caso de reducción de términos semejantes. Veamos otro caso. Dice acá, observe el siguiente ejemplo. Se tiene 3x cuadrado menos 8x cuadrado. Este es igual a. Vamos a verificar quién tiene el signo negativo. Si es el mayor, el resultado va a ser negativo. Si es el menor, no hay problema. Pero si es el mayor, entonces yo antecedo antes el negativo y luego hago la operación. Como esto es una resta, voy a decir a 8 le voy a quitar 3. Me va a quedar 5. Pero como el mayor de los dos tenía signo negativo, antecedo antes el signo negativo. Me va a quedar menos 5x cuadrado. Claro, esta es una forma, ¿verdad?, de expresarlo. Según el contenidista, de donde sacó este material, que es de este señor Cuellar, su libro, ¿verdad?, del año 2004, lo expresaba de esta manera. Pero claro, usted puede hacerlo acá, ¿verdad? Y decir, ingeniero, perdón, eso no se presta a malos entendidos, porque podría ser una multiplicación de signos en ese caso. Escribirlo así de esta manera. Ajá. Sí, podría darse. De hecho, yo lo hubiese entendido como una multiplicación de signos y para mí la respuesta era 11. Ya. Sí, por eso le digo, es una forma de expresar que tuvo este señor, ¿verdad? Y el contenidista lo puso de esta manera. Pero acá a lo que se refiere es que como el signo negativo lo tiene el número mayor, el resultado me va a dar negativo. Entonces por eso antecedo el signo y hago la operación en paréntesis. Pero si usted cree que esto le va a dar problemas, no lo haga así. Simplemente veamos que hay una resta acá. Como hay un signo negativo entre los dos, hay una diferencia, hay una resta. Entonces al mayor le quito el menor, ¿verdad? Al mayor le resto el menor y le coloco el signo del mayor. Así de fácil. Y nos olvidamos de esto. Veamos el otro caso. Dice menos 6x cuadrado más 9x cuadrado. Aquí también hay una diferencia de signo. Es una resta. Hago la resta del mayor menos el menor y le pongo el signo del mayor. Digo 9 menos 6, 3. Y el signo del mayor es positivo. Entonces me queda más 3. X cuadrado. Podríamos tomar esta como la nomenclatura, que cuando me encuentre dos signos contrarios sé que es una resta. Lo voy a restar y voy a colocar el signo del mayor. Y nos obviamos o nos olvidamos de esta forma. Más si le causa problema. Todo aquello que nos cause problema, evitémoslo. Eso es lo bonito de las matemáticas, que podemos hacer tantas cosas donde obtenga resultados iguales, con caminos diferentes. A veces hay operaciones que son prácticamente inventadas por los estudiantes, ni sé qué hicieron, pero llegaron al resultado. Tampoco se trata de hacer ese tipo de cosas, hay que dejar evidencia de qué fue la operación que hice para llegar al resultado.
Hola, ¿alguien iba a participar? Bueno, sigamos. Reducir 3 o más términos semejantes. Allá en los dos casos anteriores se redujo solo 2, pero pueden ser 3, 4, 5 o 6 términos que tengan la característica de tener la misma variable y el mismo exponente. Eso los hace semejantes. Veamos este caso. Menos 8a más 3a menos 6a más a. Ven que todos tienen la misma variable a. Todos tienen exponente 1. No se mira el 1, pero hay un exponente 1. Significa el exponente el número de veces que está multiplicada la variable por ella misma. Es decir, acá la a está multiplicándose una vez por ella misma, ¿verdad? Eso indica el exponente. No me vayan a entender que aquí es una multiplicación. Esto es una suma algebraica, es decir, hay sumas y restas. Entonces, puedo separar los positivos y los negativos. Es decir, por ejemplo, aquí tengo 3a y aquí tengo a. A esto se hace 4a. Pero luego tengo acá menos 8 y menos 6. Esto lo voy a sumar y voy a decir menos 14. Entonces tengo 4a y menos 14. Si yo hago esta suma, veo que hay una diferencia o una resta. Entonces resto del mayor el menor y le pongo el signo del mayor. Le voy a decir 14 menos 4, 10. Pero 10 negativo, menos 10a. Entonces el resultado de todo esto es menos 10a. Que aparece, menos 10a. Entonces, esa es otra manera, ¿verdad? Usted lo puede llevar también en orden. Es decir, menos 8 más 3, menos 5. Menos 5 menos 6, menos 11. Menos 11 más 1, menos 10. Aquí está. Otra manera de cómo decirlo o cómo hacerlo. Ahí usted puede tener diversos caminos para llegar a la misma respuesta. Acá el libro explica de una manera, sumando los positivos y luego sumando los negativos. Y luego haciendo la operación de los dos resultados. Lo otro es que lo lleve en orden también. Y vaya haciendo las operaciones de manera ordenada. También llegamos al mismo resultado. Operaciones con polinomios. Vamos a identificar otra característica importante. Ya identificamos que en términos semejantes debe tener la misma variable y el mismo exponente para que sean términos semejantes. No importa la parte numérica, el coeficiente numérico. Ahora vamos a ver otra característica importante. Vamos a identificar un polinomio y vamos a diferenciar de aquellos que no son polinomios. Acá aparecen tres expresiones. Dice x cuadrado más 3x más 2. ¿Será este un polinomio? Luego dice 2x cuadrado y menos 5xy sexta más 7a cuadrado. ¿Será este un polinomio? Veamos el C. Dice 7x cubo más 12y a la 1 tercio menos 4. ¿Serán todos polinomios? Y acá vamos a tomar nota también de esa otra característica que identifica un polinomio. Ya tomamos nota, supongo, de lo que me identifica los términos semejantes. Hoy vamos a tomar nota de cómo identifico un polinomio y cómo niego a un polinomio. En este caso, el literal C no es polinomio. ¿Y por qué no es polinomio? Por la sencilla razón del exponente. El exponente debe ser un entero, un número natural.
Y dice acá, como podrás darte cuenta, la expresión algebraica contenida en el inciso C no es un polinomio, puesto que contiene un exponente que no es un número natural, ¿verdad? Es un número fraccionario. Y los números naturales son aquellos que nos sirven para contar, ¿verdad? Y que van de 1 en adelante de manera entera. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces no es un polinomio, porque el exponente no es entero, no es un número natural. La clasificación de los polinomios establece la siguiente estructura. Es decir, vamos a considerar que todos estos son polinomios. Este es de un solo término, llamado monomio. Este es de 2 términos, llamado binomio. Este es de 3 términos, llamado trinomio. Y así sucesivamente. Entonces aquí están los ejemplos. Cuando es un solo término, es un monomio. Si tiene 2 términos, es un binomio. No importa que no tenga términos semejantes, pero es un binomio. Y si tiene 3 términos, es un trinomio. Pero todos son ejemplos de polinomio. O son expresiones, dice. Normalmente en la práctica vamos a considerar esto último que hace referencia acá, ¿verdad? Tomando en cuenta de que lleve esta clasificación, pero sin embargo a todo se le llama polinomio. Pero vamos a guiarnos por lo que dice este autor. Aquí si es un término, le vamos a llamar monomio. Si es de 2 términos, binomio. Si es de 3 términos, trinomio. Y de 4 en adelante, 4, 5, 6, 7, 8, 10, esos van a ser polinomios, que significa muchos términos. Entonces nos vamos a dejar ir por esta nomenclatura, aunque todos estos sean ejemplos de polinomio. Este es un polinomio de un término. Este es un polinomio de 2 términos, pero lo vamos a identificar con estos nombres. Monomio, binomio, trinomio y de 4 en adelante, polinomio. Así vamos a tener operaciones como suma, por ejemplo, suma de polinomios. El sumar polinomios no significa que vamos a sumar solo los términos semejantes. Los términos semejantes los vamos a reducir. Cuando decimos reducir no significa solo restar, significa también sumar. Es decir, que vamos a juntar los términos semejantes. Y los que no se puedan juntar porque no son semejantes, eso los vamos a dejar así como están. Entonces, en la suma de polinomios, vamos a sumar toda la expresión y luego vamos a buscar aquellos términos que sean semejantes para reducirlos a una expresión más pequeña. Entonces dice, la suma de los polinomios, o la suma, dice, en la suma, los polinomios se describen de la siguiente o del siguiente procedimiento, que se explica mediante la solución de las siguientes sumas. Polinomios. 5, polinomio 1, 5x cubo menos 6x menos 3x menos 4. Polinomio 2, más 2x cuadrado menos 3 menos 8x cubo. Polinomio 3, más 1 más 7x cuadrado menos 2x. Este que está solito acá, solo con la parte numérica, también forma parte del polinomio. Significa que tiene una variable x y que su exponente es 0. Ya que cualquier número elevado a la 0 potencia es igual a 1. Entonces acá no se ve la variable x porque tiene un exponente 0. Por eso ha desaparecido. 1 dice, se ordenan los polinomios con respecto a una misma letra, ya sea en forma descendente o ascendente, según el valor de su exponente. Es decir, si tenemos diferentes variables, vamos a ordenarlo donde primero pongamos las x, después pongamos la y y después pongamos la z, para ver si al hacer la suma hay términos semejantes que se puedan reducir. Reducir es juntar.
Esto puede ser a través de una resta o a través de una suma. Eso significa el reducir. Términos semejantes. No vayan a creer que reducir solo es restar. Paso 2 dice, escriba los polinomios uno seguido del otro. Es decir, que deberá escribirlos en filas o renglones sucesivos de tal forma que los términos semejantes de cada polinomio queden en una misma columna. Tal vez con la indicación no le entendamos, pero cuando veamos el ejemplo, sí le vamos a entender a qué se refiere el paso 2. Por ejemplo, tenemos estos tres y los vamos a sumar. Vamos a sumar estos tres polinomios, el 1, el 2 y el 3. Y los ordenamos, ¿verdad?, de manera ascendente o descendente. En este caso va de manera descendente. Primero la variable que tiene mayor exponente, luego la variable con el exponente inferior y así sucesivamente hasta los valores que no tienen variable. Entonces ordenamos más 5x cubo menos 3x cuadrado menos 6x más 4. Ese es el primer polinomio. Este está ordenado de la 5x cubo, luego está la x cuadrado, este lo ponemos acá, entonces va a decir menos 3x cuadrado menos 6x menos 4. Abajo de él, como columna, ponemos el siguiente. Verifico si tiene una variable elevada al cubo. Ah, sí, estaba 8x cubo. Entonces escribo, y el 8x cubo tiene signo negativo. Menos 8x cubo más 2x cuadrado no tiene valor de x, valor con x. Entonces lo dejo en blanco y me paso hasta el valor que está solito como número. Vamos a revisar si eso es cierto. Era este, ¿ven? Tengo menos 8x cubo, 2x cuadrado no tiene valor de x, o valor que esté con x, sino que se pasa hasta el valor numérico menos 3. Entonces dejamos el espacio en blanco porque no tiene valores de x, o valores que estén acompañando a la x elevada a la 1 potencia. Vamos al tercero, el tercero no tiene x al cubo, pero sí tiene más 7x cuadrado menos 2x más 1. Teniéndolo así se me hace fácil sumar, ¿verdad? O reducir términos semejantes, o sumar términos semejantes. Por ejemplo, acá tengo los que son cubos, los que son cuadrados, los que tienen la variable x a la 1 potencia y los que no tienen variable. Y hacemos la operación según el signo. Te dice acá, reduzca los términos semejantes. Esa es la idea, ¿verdad? Hacer de los términos semejantes algo más compacto. Entonces tengo, como hay signos contrarios, hay una resta. 8 menos 5, 3. Y le escribo el signo del mayor. Acá también hay una resta y una suma. Entonces pueda que sume los positivos y le resta el negativo. 7 más 2, 9. Menos 3, 6. 6x cuadrado. Y le pongo el signo de los mayores. Los mayores es la suma de estos dos positivos. Aquí hay dos con signo negativo, por lo tanto va a ser una suma que tendrá ese signo negativo. 6 más 2, 8. Pero como los dos son negativos, se le pone negativo. Acá tenemos dos negativos y un positivo. Sumamos los negativos. 4 más 3, 7. Pero ese 7 es negativo, menos 7. Más 1, menos 6. Porque acá el 7 negativo se topó con 1 positivo. Es decir, acá había diferencia, había resta. 7 menos 1 es 6 y le ponía el signo del mayor y el mayor era menos 7. Entonces este es el resultado de la suma de esos tres polinomios. Miren, no es difícil. Si los ponemos así como columna, usted los puede poner de manera horizontal, uno tras el otro, ¿verdad? No hay problema. Eso es lo que decía aquí las indicaciones. Uno es, se ordenan los polinomios con respecto a una misma letra, ya sea en forma descendente o ascendente, según sea el valor de su exponente. Eso fue lo que hicimos, ordenarlo del mayor exponente hacia el menor. 2. Escriba los polinomios uno seguido del otro, es decir, que deberá escribirlos en filas o renglones, es decir, de manera horizontal son las filas y los renglones son, dice filas o renglones,
las filas, prácticamente vamos a identificar acá, si decimos filas y renglones, como que estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Pero vamos a identificar que una fila prácticamente va a ser lo horizontal y un renglón prácticamente vamos a identificar como columna. De tal forma dice que los términos semejantes de cada polinomio queden en la misma columna. Entonces los escribimos así, ¿verdad? En filas y en columnas. Filas y columnas. De tal manera que las columnas me queden la misma variable y el mismo exponente, para que se me haga fácil operarlo. Esta es una forma, usted la puede poner uno a continuación del otro si quiere, en una sola fila. Esta de polinomios casi es similar a esta, con la única diferencia que la resta tiene un signo negativo que antecede a uno de los polinomios. Y ese signo negativo significa que voy a tener que multiplicarlo por todos los términos que representan el polinomio que voy a restar. Es lo que me decía la compañerita acá, que podía confundirse. Vamos a subir un poquito para acá, que podía confundirse con esto. Y esto es lo que vamos a hacer en la resta. Cuando restemos le vamos a poner un signo negativo, abrimos paréntesis y colocamos todo el polinomio tal cual como me lo dieron. Pero acá significa que el signo negativo va a ir multiplicando a cada uno de ellos. Eso es lo que vamos a hacer acá en la resta. Y vean que tiene la palabra, y aquí se le he puesto con rojo, restar, dice. Todo este valor de este otro. El que lleve la palabra restar, a ese le vamos a poner el signo negativo. ¿De quién lo vamos a restar? De este. Significa que este va a ser el primero y este va a ser el segundo con signo negativo. Entonces dice, para comenzar debemos encontrar el inverso aditivo del sustraendo. Si me lo dice así, probablemente ni lo entienda. Ya encontramos el inverso aditivo, es decir, el aditivo es una suma, el inverso es una resta. Por eso dice el inverso aditivo, ¿verdad?, del sustraendo. Entonces una resta. Vamos a decir que donde veamos la palabra de a este, lo vamos a poner de primero. A este le vamos a restar este que tenga la palabra restar. Fíjense bien, dice 4a cuadrado. Vamos a ver, para comenzar encontramos el dividendo, el inverso aditivo. A este, que es el que le vamos a restar de acá, dijimos le vamos a poner el signo negativo. Lo hacemos acá y este signo multiplica a cada uno de ellos, de tal manera que me da este resultado. Menos por menos da más. 7a cuadrado menos por más da menos. 8a cubo menos por más da menos. 5a cuadrado menos por menos da más. En una forma más práctica, si yo tengo un signo negativo antes de un paréntesis, al quitar el paréntesis, todo lo que está dentro de él cambia de signo. Si aquí estaba menos 7, ahora se convierte en más 7. Si aquí estaba más 8, hoy es menos 8. Si aquí estaba más 5, hoy es menos 5. Esa es una manera más práctica. Si me encuentro con esto, con un signo negativo antes del paréntesis, yo puedo quitar los paréntesis y todo lo que está dentro cambia de signo. Obviamente, si cambia de signo, no le voy a poner el signo negativo antes. Este desaparece. Al desaparecer este, todo lo que está dentro del paréntesis va a cambiar de signo. Ya, quito los paréntesis y quito el signo negativo. Y todo lo que estaba adentro cambia. Una vez teniéndolo así, ¿verdad?, lo voy a ordenar. Entonces vamos a decir, ¿a quién le íbamos a restar? A este de acá. Pero lo vamos a ordenar de forma ascendente. Vean, aquí está ordenado. Buscamos el que estaba elevado a la cuarta. Era menos 2 a cuarta. Menos 2 a cuarta.
Hoy buscamos el que está al cubo. El que está al cubo es menos 3a cubo, menos 3a cubo. El que está al cuadrado es más 4a cuadrado, más 4a cuadrado. El que está a la 1 potencia es la a. Y el último es el menos 2. Ahora vamos a colocar este resultado, porque a este, donde tiene la palabra d, a este le voy a restar este otro. Este de acá. Igual lo vamos a ordenar. El 7 es el que tiene el exponente más grande, 7a cuarta. Lo pongo acá, 7a cuarta positivo. Menos 8a cubo, menos 8a cubo. Menos 5a cuadrado, menos 5a cuadrado. Más 7a, más 7a. Más 4. Una vez lo tenga ya preparado, aquí hago una suma normal, así como en el primer caso. Ya que hice una suma, ¿por qué hago la suma? Porque ya eliminé el signo de la resta. ¿Cómo lo eliminé? Multiplicándolo por cada uno de ellos. Aquí hay que tener mucho cuidado en la resta. En la suma solo lo pongo uno arriba y el otro abajo y hago la suma normal. Pero acá tengo que prepararlo antes. Tengo que saber que este signo negativo me va a hacer que cambie de signo todos los valores que están en ese polinomio. Una vez haga el cambio de signo, yo lo pongo aquí abajo y hago una suma normal como en el primer caso. Suma de polinomios. Ya que es una suma algebraica. 7 menos 2, 5a cuadrado. 8 y 1, 9. Como tienen los dos signos negativos, menos 9a cubo. 5 y 4, como tienen signo contrario, es una resta. Antes voy a decir 5 menos 4, 1. Y le escribo el signo del mayor, menos. Los dos son positivos, los voy a sumar. 7 más 1, 8a. Los dos signos son contrarios. Voy a restar. 4 menos 2, 2. Y le pongo el signo del mayor, que es más. Y este es el resultado. Esta es la diferencia. Ahora, ¿cómo se llama el primero? Minuendo. Y el que voy a restar, sustrayendo. ¿Qué es lo que decía aquí? Para comenzar debemos encontrar el inverso aditivo del sustrayendo. Miren, era el segundo, el inverso aditivo. Es decir, colocarle la resta. Esto es el inverso aditivo, lo contrario de la suma. Lo preparo, una vez preparado, lo pongo aquí abajo y resuelvo una suma común y corriente. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos a hacer en la resta? Vamos a preparar todo el polinomio que tiene antecedida la palabra restar. En vez de colocar la palabra restar, le coloco el signo menos. Desarrollo la operación de multiplicar ese signo menos por cada uno o de cambiar de signo a todo el polinomio. Porque este menos me lo cambia de signo a todo. Luego lo escribo ordenado y hago una suma común y corriente. Y esa es la resta. ¿Verdad? Estamos restando, pero antes estoy preparando el sustrayendo. ¿Se entiende? Si se entiende, bueno, qué bueno. Pasamos a la multiplicación de polinomios. Es bastante sencilla esa parte. Esa parte fácil, ¿verdad? Igual que en la unidad anterior, las primeras clases son las más sencillas. Se entienden con mucha facilidad. Multiplicación de polinomios. Para multiplicar, tenemos diversas formas de cómo escribirlo. La más sencilla es escribirlo en paréntesis. Es decir, voy a multiplicar este con este. Y lo escribo en paréntesis para indicar que hay una multiplicación. Me debo percatar de los signos que tiene cada uno. Me debo percatar de los exponentes que tiene cada uno. Entonces, en la multiplicación vamos en orden. Primero multiplicamos la parte numérica junto con su signo. O, si quieren, hacemos un paso antes. Primero multiplicamos los signos, luego multiplicamos los números, luego multiplicamos las letras. Les decimos, más por menos da menos. Aquí está la multiplicación. Hoy,
3 por 7, que la parte numérica 21. Entonces me va a dar menos 21. Hoy vamos con los exponentes. Este exponente con esta variable con esta es la misma, pero tienen exponentes diferentes. Entonces, si es la misma variable, escribo la variable y sumo los exponentes en la multiplicación. Acá tenemos exponente 1 y acá tenemos exponente 2. Entonces me va a quedar x elevado a la 3, porque voy a sumar 2 más 1, 3. Igual a y. La y tiene acá exponente 1 y acá tiene exponente 4. Entonces, al multiplicarlas, escribo la misma variable y sumo los exponentes. 1 más 4, 5. Hasta me va a quedar menos 21, x cuarta, y quinta. 21, x cuarta, les dije. No, perdón, x cubo. No sé de dónde me salió el x cuarta. X cubo porque es 2 más 1, 3. 21x cubo, y quinta. Aquí está la expresión. Primero dice que los signos más por menos da menos. Hoy los números 3 por 7, 3 por 7, 21. Hoy los exponentes x. Aquí tengo 2 más 1, x, 2 más 1. Y luego y. Aquí tengo 1 más 4, 1 más 4. Miren, esta es la multiplicación de polinomios. Así se va haciendo por cada uno, ¿verdad? En este caso eran 2 monomios, pero puedo tener acá un polinomio o un trinomio por otro trinomio, un binomio por otro binomio, o un monomio por un binomio, un monomio por un trinomio, o un binomio por un trinomio. Me pueden dar diversas formas. Este es el primer caso, multiplicación de monomios. Segundo caso, multiplicación de un monomio por un polinomio. Acá tenemos el binomio y acá tenemos el polinomio. Esto tiene 4 términos. ¿Qué significa? Que voy multiplicando este por cada uno de ellos, como que si fuera esta misma forma o esta expresión. 3x cuadrado por 2x cubo menos 3x cuadrado por 7x cuadrado menos 3x cuadrado por x más 3x cuadrado por 6. Eso es lo que hemos ido haciendo acá. El primero, o sea, el primero que tengo acá por el primero de acá. Luego el primero de acá por el segundo de acá. El primero de acá por el tercero, el primero de acá por el cuarto. Y se lleva el mismo orden que se hizo acá. La misma forma como se hizo acá, solo que este es más grande. Eso significa entonces que voy juntando este con cada uno de ellos, parecido a este. Y luego hacemos las operaciones. Cuando ya se tiene experiencia, ya no se hace todo esto. De una sola vez a la respuesta. Decimos 3 por 2, 6. X al cuadrado por x al cubo, sumo los exponentes. 2 más 3, 5. X quinta. Y los signos eran más por más, da más. Ahora, más por menos, da menos. 3 por 7, 21. X cuadrado por x cuadrado, x cuarta. Más por menos, da menos. 3 por 1, 3. X cuadrado por x, x cubo. Más por más, da más. 3 por 6, 18. Como este no tiene variable, solo se pone x cuadrado. X cuadrado. Ya no hago todo este planteamiento, ¿verdad? En los ejercicios no van a representar todo esto. Simplemente van a representar la respuesta. Ya sabiendo que están multiplicando el primero por el primero de acá, el primero por el segundo, el primero por el tercero, el primero por el cuarto. Obviamente con las operaciones que los signos me van dando. ¿Se entiende la multiplicación? Sí, ingeniero. Ya sea de dos, de dos monomios o de un monomio por un trinomio. También puedo tener este caso, la multiplicación de un binomio por un trinomio. Es similar a los casos anteriores. Aíslo el 5
y tomo solo el 7 y lo hago como que fuera este caso 2. El 7 por cada uno de ellos, ¿verdad? Y lo escribo. A continuación, ya sea de forma horizontal o abajo de él, hago el siguiente. Ahora aíslo el 7x y tomo el menos 5 y lo hago por cada uno de ellos. Por ejemplo, primero vamos con el 7. Más, por más da más. 7 por 4, 28. Ven, aquí está. X a la 1 por x al cubo, x cuarta. Más, por menos da menos. 7 por 5, 35. X por x cuadrado, x cubo. Más, por menos da menos. 7 por 2, 14. X por x, x cuadrado. Más, por más da más. 7 por 3, 21. Como este no tiene variable y solo tiene x, x. Aquí ya terminé con el 7. Hoy voy con el 5 a hacer lo mismo. Entonces, aquí terminé con el 7 acá. Es decir, vamos a poner color. Hasta aquí terminé la multiplicación. Uy, se me pasó uno más. Con el 7. Hasta allí hice la multiplicación con el 7. Hoy voy con el 5. A continuación, menos por más da menos. 5 por 4, 20. X cubo. 20x cubo. Menos por menos da más. Da más. 5 por 5, 25. X cuadrado, porque este solo es 5, no tiene variable. Hoy decimos menos por menos da más. Aquí está. Vamos a poner este para que se vea más grande. Da más. Les decimos menos por más da menos. 5 por 3, 15. Bueno, este creo que no lo había hecho. Que sería menos por menos da más. 5 por 2, 10. X porque solo tiene el 2 la X y el 5 no lo tiene. Ahí ya tengo la otra parte. Ahora, escrito de manera así, uno a continuación del otro, verifico si hay términos semejantes. Es decir, que tengan la misma variable. Por ejemplo, acá tengo 28x cuarta. Verifico aquí si tengo uno que esté elevado a la x cuarta. No hay. Es decir, no hay. Pongo solo el 28x cuarta. Y vamos con los cubos. Aquí tengo menos 35x cubo y aquí tengo menos 20x cubo. 35 menos 20, como los dos son negativos, se suman. Menos 55x cubo. Y voy con los x cuadrados. Menos 14x cuadrado. Aquí tengo más 25x cuadrado. Como este es más y este es menos, hay una diferencia. Voy a decir 25 menos 14, 11x cuadrado. Hoy voy con los x. 21x positivo más 10x, 31x. Hoy voy con los números. Aquí no hay números, solo está el menos 15. Entonces pongo menos 15. Este es el resultado. Hacemos casi lo mismo, trabajando con el primero, con este. Es decir, el primero con todo esto. Eso fue lo que se hizo. Y eso me dio esto. Luego va a ser el segundo, de igual manera con todo esto. Y eso me da esto. Sumo los semejantes y los pongo acá. El decir sumar pueden ser restarse también, va a depender de los signos. ¿Se entiende cuando es un binomio por un trinomio? Si fuese un trinomio por un polinomio, significa que voy a hacer lo mismo pero 3 veces, porque voy a tener acá un trinomio. Y si fuese un polinomio por un polinomio, lo voy a hacer tantas veces como tenga términos en el primero. ¿Se entiende?
Sí. Vale. Excelente. Bueno, hay varios, pero siempre me contesta la misma persona. Espero que los demás estén entendiendo. Sí, sí se entiende, ingeniero. Vale, perfecto. Vamos con este caso, productos notables. Es un caso, digamos, ampliado de una multiplicación. Y a eso se le llama productos notables. Es el inverso de los casos de factoreo. Es decir, es lo contrario del caso de factoreo. A eso se le llama productos notables. Caso 1 dice, producto de dos binomios conjugados. Es decir, tengo dos binomios, se llama conjugado porque uno tiene un signo positivo y el otro tiene un signo negativo. Pero los dos se parecen. Aquí tengo A y B y aquí tengo también A y B. Solo que uno es la suma de dos números y el otro es la diferencia de dos números. Entonces, eso significa esto de ser conjugado. Dice acá, establece que si se tiene el binomio x más y, se dice que x menos y es su conjugado. Es decir, es como la suma por la diferencia. Aquí tengo la suma por la diferencia de dos números. Entonces, si eso es así, tendría que resolver esta multiplicación. Pero me ahorro el hacer toda la multiplicación. Hacemos exactamente lo que aplicamos acá, ¿verdad? El primero por todos ellos, luego el segundo por todos ellos. Acá sería lo mismo. El primero, o sea, la A, por todos estos, por estos dos. Luego la B, por estos dos. ¿Verdad? Y llegamos a este resultado. Pero con esta formulita nos ahorramos eso. Cuando tenemos un binomio conjugado, es decir, la suma por la diferencia de sus números, de los mismos números. Cuando esto lo tengo así, entonces es igual a decir el primer valor elevado al cuadrado menos el segundo valor elevado al cuadrado. Y no es que se resuelve diciendo A por A cuadrado, B por B, B cuadrado. No se resuelve así. Se resuelve como una multiplicación en la que decimos A por A cuadrado, A por menos B menos AB. Vean que me salió el término menos AB. Voy con el otro. Más por más me da más. B por A B. En el anterior me había salido menos AB y aquí me salió más AB. Menos AB y más AB, como los dos son iguales, se anulan. Entonces ya anulé esa parte. Pues voy a decir más por menos da menos. B por B, B cuadrado. Miren que anulé una parte intermedia. Por eso es que solo me da A cuadrado, B cuadrado. A cuadrado menos B cuadrado. Porque se me anuló la multiplicación de A por menos B con más B por más A. Ya que A por menos B es menos AB. Y B por A es más AB. Si lo ordenamos, sería más BA. Pero al ordenarlo sería poner primero la A y después la B. Más BA. Perdón, más AB. Ya tengo un más AB con un menos AB. Ahí se me anula. Por la reducción de términos semejantes y solo me quedan estos dos. Ahora, de manera general, yo sé que esta es una fórmula, que esto me representa una formulita. Siempre que tenga la suma por la diferencia de dos valores, va a ser el resultado el primero elevado al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado. Ese va a ser el resultado siempre. Tenemos este caso. 3x más 4 multiplicado por 3x menos 4. Ven que los números son los mismos, solo difiere el signo. Aquí es la suma y aquí es la diferencia. Si eso es así, entonces es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Este va a ser 3 por 3, 9.
X por X, X cuadrado. Cuando está en paréntesis y está elevado al cuadrado, el cuadrado se reparte para cada uno. El cuadrado está para el 3 y el cuadrado está para la X. Te voy a decir, 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. X al cuadrado es X al cuadrado. Menos el cuadrado de esto. 4 por 4, 16. Entonces 9X menos 16. Cuando veamos los casos de factoreo va a ser al revés. Nos van a dar esto que tenemos acá y vamos a encontrar como resultado esto. Y este va a ser el cuarto caso de factoreo. ¿Se entendió o se entiende? Antes de pasar al siguiente. Solo pasamos al siguiente y nos quedamos hasta ahí porque ya es algo tarde, ¿verdad? Porque tenemos que ir a trabajar mañana. ¿Verdad? De todas maneras, la clase es de 1 hora, pues me conecté casi cerquita de las 9. Y igual no los quiero cansar demasiado. ¿Se entiende este primer caso de los productos notables? Producto de dos binomios conjugados. Esta es la fórmula. Sí, se entiende, ingeniero. Esta es la fórmula, esto es lo que tienen que verificar. Esta es la formulita la que vamos a seguir. Siempre y cuando nos encontremos por una suma y una diferencia de dos valores que son iguales. Caso 2 dice, el cuadrado de un binomio. Es decir, acá tenemos un binomio elevado al cuadrado. Miren la fórmula cómo va a decir, el cuadrado del primero. Esta es fórmula más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, en el caso que tengamos suma. Y si tenemos una resta, también es otra fórmula que se parece a la primera. Vamos a iniciar siempre igual. El cuadrado del primero, solo que acá decíamos más el doble producto del primero por el segundo. Aquí vamos a decir menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, estas dos son formulitas. Y esto es el caso contrario también de un caso de factoreo. ¿Cuál caso de factoreo es? En el anterior, acá, el producto de dos binomios conjugados. Esta es la fórmula y es el contrario del cuarto caso de factoreo. El cuarto caso de factoreo se llama la diferencia de cuadrados, porque me van a dar esto que está acá. Y cabal, es diferencia del cuadrado, o es diferencia de dos valores al cuadrado. Entonces, la diferencia del cuadrado de dos cantidades es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Así lo vamos a decir allá en factoreo. Aquí es lo contrario, vamos a tener el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Y ese es igual a la diferencia del cuadrado de sus cantidades. Esta es la fórmula. Vamos en el caso 2, el cuadrado de un binomio. Puede ser la suma del binomio al cuadrado o la diferencia del binomio al cuadrado. ¿Qué caso de factoreo va a ser este? Este es el caso contrario de un caso de factoreo. ¿Qué caso de factoreo es? Es el inverso de un caso de factoreo. ¿Cuál? El caso 3, el trinomio cuadrado perfecto. Esto en factoreo nos van a dar esto de acá, trinomio cuadrado perfecto, donde vamos a verificar que la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del tercero. El doble producto de las dos raíces debe ser el término de en medio. Si eso cumple, entonces el resultado va a ser el cuadrado, o va a ser el cuadrado de las dos raíces obtenidas, separadas con el signo del término de en medio. Aquí está el cuadrado de las dos raíces obtenidas separados con el signo del término de en medio. Miren, el cuadrado de las dos raíces obtenidas separado con el signo del término de en medio. Eso va a ser allá en factoreo. Pero acá es el cuadrado de un binomio. También es una fórmula. A más B al cuadrado
va a ser igual al cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Y si lo hacemos con la resta, inicia igual, pero el término de medio es con signo negativo. Es decir, el cuadrado de la primera menos el doble producto de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Aquí lo sentimos bien facilito porque solo me dan A y B, pero eso pueden ser numéricos, como en este caso. Pero si seguimos la regla dice el cuadrado de la primera, mire, 8A elevado al cuadrado más el doble producto de la primera por la segunda. El doble producto de 8A por 3B. Más, dice, el cuadrado de la segunda. El cuadrado de la segunda es menos 3B. Menos 3B al cuadrado. Entonces decimos, 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. A por A cuadrado. Más 2 por 8, 16 por 3, 48. AB. AB. Más, pero aquí tenemos menos 3 al cuadrado, pero como es menos y este elevado al cuadrado, va a decir menos por menos 3 por menos 3 es menos por menos, da más. 3 por 3, 9. B por B, B cuadrado. Entonces es más 9B cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es seguir la formulita, esta formulita, donde dice que es el cuadrado de la primera más, dice, el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Vale. Veamos acá si hay algún error en este resultado o es correcto. Ustedes me dicen, vamos a ver si detectamos algo allí diferente. O esto es correcto. Vean las dos fórmulas. Miren cuando tengo la suma de dos cantidades elevada al cuadrado. Cuando es la suma, los tres salen positivos. Cuando es la diferencia, el de sale negativo. Y miren el de Tendría que ser menos 48 AB. Correcto, así es. Ven que aquí hay un error. Miren qué fácil lo detectamos. Aquí, este signo tiene que ser negativo por la formulita. Esta es la fórmula que a ustedes los va a guiar. Miren, detectamos que hay un error ahí. Y supone que esto ya lo había revisado, pero ahí se me pasó. No lo vi, ahorita lo estoy viendo. Ya, eso es lo que tenemos que hacer cuando vamos desarrollando, ser críticos con el material. Y ver a dónde están los errores. Obviamente, después de tantas revisiones se van corrigiendo, pero a veces se van dando los errores. Acá porque vamos revisando muy a detalle. Vamos explicando y de repente, ¡pum!, sale un error. Ahí está. Bueno, quiero ver. La primera clase es algo larguita, pero no sé si está bien que nos quedemos hasta acá. ¿Verdad? Continuamos Sí, después. yo creo que sí, porque ya es noche, ingeniero. Sí, correcto, así yo no los quiero cansar, ¿verdad? Porque sé que estamos en día de semana, todavía hay que trabajar mañana. Y sé que algunos madrugan. Bueno, de hecho a mí me toca madrugar también. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá para no cansarlos. Espero que se haya entendido. Nuevamente las disculpas del caso por haber ingresado tarde. ¿Verdad? Las gracias por haberme esperado, por haber estado ahí comentando entre ustedes, ¿verdad? Y espero que esto no suceda en el futuro. Y si no hay nada más que preguntar, pues de mi parte hasta acá lo vamos a dejar. Les deseo que tengan una feliz noche y un día bendecido mañana. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, a la orden.